Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga cada vida que nos escucha a través de estas redes sociales. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Santo eres, oh Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Aquí estamos ya nuevamente para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos aquellos fieles oyentes que escuchan las programaciones y las alabanzas, los coros que escuchan a través de la radio. Retén lo que tienes en la 1690 AM en Baton Rouge, Luisiana. Gloria al nombre de Jesús. Todos aquellos que escuchan, aleluya, por TuneIn Radio, por YouTube. Todos aquellos que han descargado la aplicación de Radio Retén lo que tienes. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos aquellos que se edifican con estas programaciones, con esta radio. Gloria al nombre de Jesús. Esperando siempre, aleluya, poder ser de apoyo para cada vida que pueda estar escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a compartir con cada uno de ustedes en esta hora un tema, una palabra, gloria al nombre de Jesús, esperando que pueda ser de instrucción, de corrección, de edificación para cada uno de ustedes, así como lo ha hecho ya esta palabra conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey de gloria. Así que vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra en el libro de Lucas. Libro de Lucas, gloria a Jesús. Libro de Lucas. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Libro de Lucas. Libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 6 para poder compartir este tema. Gloria a Dios. Que hemos titulado Un buen fundamento. Eso es lo que queremos hablar en esta hora. Un buen fundamento conforme a la palabra de Dios, conforme a las sagradas escrituras, conforme a lo establecido por el Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ok, vamos al libro de Lucas capítulo 6 y vamos a considerar del versículo 46 al 49. Gloria a Dios. Para así poder guiarnos a hablar sobre este tema, sobre un buen fundamento. Gloria a Jesús. Leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su palabra dice, gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó
y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Esa es la palabra del Señor. Oramos en esta hora. Gloria, Padre Santo que estás en los cielos. A tu nombre sea la gloria y la alabanza, poderoso Jesús. Rogamos ante tu presencia, Señor, que en el nombre de Jesús seas tú, Padre amado, concediéndonos poder compartir esta predicación, Padre, con cada vida en esta hora, Señor. Rogamos, Señor, que sea usted, Dios amado, aleluya, guiándonos con su Espíritu Santo, con la sabiduría de lo alto, Padre, en el santo, poderoso nombre de Jesús. Guíenos, Padre, con su linda y preciosa sabiduría y su Espíritu Santo en esta hora, Padre, para poder llevar esta palabra, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, sea usted teniendo misericordia de cada vida, de cada alma que pueda estar escuchando esta programación, esta palabra. Pedimos, Señor, misericordia por todos aquellos, Padre, que carecen de entendimiento, que aún siguen, Señor, cegados, que aún siguen en el entenebrecimiento. Padre, pedimos por aquellos, Señor amado, que se creen sabios porque saben muchas cosas terrenales, tienen sabiduría para lo terrenal, tienen sabiduría para lograr muchas hazañas en este mundo, pero no tienen la sabiduría, Señor, que se requiere para entender tu palabra, para entender el camino de la salvación, para entender el evangelio. Señor, ruego, Padre, ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, que seas tú extendiendo tu mano de misericordia, Padre, sobre cada uno, Señor, para que las almas, Dios, puedan alcanzar, Señor, esa salvación, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Señor, ruego que seas tú guiando esta palabra, Señor, aquellas vidas, aquellas almas, poderoso Jesús, que se encuentran engañados, Señor, por los hombres, engañados, Padre, por aquellos lugares que se hacen llamar iglesias, Padre, que sea por aquellas personas, Señor, por aquellos líderes que se hacen llamar ministros del evangelio, Padre, pero que muchas veces, Señor, son disfrazados y lo único que están buscando es lo suyo propio, Padre, y están engañando a las almas. Poderoso Jesús, ruego ante tu presencia, mi Dios amado, que extiendas tu mano de misericordia, Padre, y que seas tú sacando, Dios mío, Padre, a tus ovejas, Señor, de donde han sido arrastradas por el engaño, por la mentira, por la confusión. Lugares, Señor, donde se habla de tu palabra, Señor, pero de una manera equívoca, de una manera, Señor, que están engañando a las almas, Padre, de una manera, Dios mío, que no están siendo guiados correctamente al reino de los cielos, Padre. Sea usted trayendo entendimiento, mi Dios amado, a aquellas vidas y aquellas almas que han sido arrastradas, Padre, por su ignorancia y porque carecen de entendimiento de tu palabra, Señor. Rogamos, mi Dios amado, que sea usted obrando sobre cada uno de ellos, Padre, en el santo poderoso nombre de Jesús. Sea usted, Señor, reprendiendo y echando fuera, Dios mío, a todo espíritu inmundo y toda malicia y todo ataque de las tinieblas que quieren entenebrecer el entendimiento de las almas para que no les alumbre la luz del evangelio. Sea usted, Señor, en su gracia y misericordia, Padre de la gloria, alumbrando, Dios mío, Padre, aquellas vidas y aquellas almas que se encuentran en tinieblas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, Rey de gloria, aleluya. Y sea usted, Padre, obrando en cada uno, Padre de la gloria. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, oh Rey glorioso, misericordioso. En esta hora, mi Dios amado, llevaremos tu palabra, Señor, con dos propósitos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea glorificada y para que las almas alcancen salvación y para que tu pueblo sea edificado en el santo, poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a estar hablando bajo el tema un buen fundamento. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando hablamos de fundamento, queremos hacer una pequeña introducción en cuanto a
fundamento, para aquellos que no entienden lo que es un fundamento dentro del evangelio, dentro de la doctrina cristiana, dentro del camino de salvación. Aquellos que no entienden qué es un fundamento. Gloria a Dios. Fundamento puede significar muchas cosas, depende en qué se esté usando. Gloria a Dios, si se está usando, aleluya, para edificar literalmente casas, edificios, lo que sea. Gloria a Dios, hay que tener una base, un fundamento firme. Siempre, aleluya, tiene que ser algo requerido conforme a las instrucciones que se da por un arquitecto. El fundamento tiene que estar bien hecho conforme, aleluya, a los códigos, a las instrucciones que da un arquitecto para que ese fundamento pueda soportar lo que se va a edificar encima de ese fundamento, sea una casa, sea un edificio, sea lo que sea. Tiene que haber un fundamento, porque si se edifica un edificio, una casa, solamente sobre la tierra, sin cavar para establecer un buen fundamento, una buena base fuerte donde soporte esa edificación o esa casa o ese edificio, no van a soportar en el momento de una tormenta, en el momento de un huracán, en el momento, gloria a Dios, de fuertes vientos, no van a soportar. ¿Por qué? Porque todo edificio necesita un buen fundamento para que lo que se va a edificar sobre ese fundamento, eso se pueda agarrar de ese fundamento y pueda soportar a lo que venga. Ahora bien, cuando vemos nosotros, cuando la Biblia nos habla de fundamento, obviamente no se está refiriendo a cosas literales como casas o edificios. Cuando la Biblia viene a hablarnos de un fundamento, gloria a Jesús, aleluya, nos viene a hablar y a decir, a indicar, a instruir que nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos todos, aleluya, un buen fundamento. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios lo ha establecido. Necesitamos una base, un fundamento de donde nosotros estamos parados en lo que es el camino del evangelio, en lo que es el camino de la salvación. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Necesitamos una base, un fundamento, porque cuando la Biblia nos habla, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla de diferentes circunstancias, de diferentes problemas, de diferentes tormentas, pruebas, diferentes situaciones que nosotros vamos a tener que enfrentar a causa de Cristo, a causa de la verdad. Así como vemos, aleluya, a los apóstoles cuando fueron rechazados por los hombres, cuando fueron encarcelados, cuando fueron, aleluya, apedreados. ¿Por qué? Se les levantó ese tipo de tormenta, pero ellos resistieron, pero ellos se mantuvieron en pie. ¿Por qué? Porque tenían un buen fundamento, porque no estaban jugando con el evangelio, porque estaban seguros de dónde estaban parados. Aleluya. Habían creído firmemente en Jesucristo y no había nada que los moviera. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos a aquellos 3 hebreos echados al lago, al horno de fuego. Vemos a Daniel, aleluya, echado en el foso de los leones. Ellos se mantuvieron con esa firmeza, aunque fueron amenazados de muerte. ¿Por qué? Porque esas amenazas de muerte significa las tormentas, significa, aleluya, los acontecimientos que nosotros tenemos que enfrentar en el evangelio por causa de Cristo. Pero ellos habían creído en Dios firmemente, fielmente, que no había nada ni nadie, ni la muerte misma podía a ellos
hacerlos titubear del evangelio, de su creencia en nuestro Señor, aleluya. Y toda persona, todo creyente, todo cristiano que dice creer en Dios necesita tener un buen fundamento, aleluya, para que no sea movido por las circunstancias que puedan acontecer en su vida. Muchas veces tendremos que enfrentar rechazos, muchas veces tendremos que enfrentar enfermedades, muchas veces tendremos que enfrentar pérdidas, pero necesitamos, aleluya, no estar jugando con el evangelio para cuando llegue el día malo, que nosotros tengamos que enfrentar este tipo de cosas, nosotros podamos permanecer fieles delante de Dios. Porque la Biblia nos habla claramente de un enemigo que se llama Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él está trayendo ofrecimientos, y él se va a aprovechar de cuando usted esté pasando por una situación de necesidad, por una situación difícil, que esa situación, que esa prueba le esté durando un cierto tiempo. Entonces el enemigo se aprovechará de eso para venir y ofrecerle una salida, ofrecerle algo por lo cual usted pueda escapar o salir de esa situación, pero de una manera equívoca, de una manera haciéndole infiel a Dios, de una manera provocándote a mentir, de una manera provocándote a hacer una injusticia, de una manera, aleluya, alejándote de Dios. Entonces, no, cuando una persona tiende a querer poner por primero una mentira, una injusticia, antes que esperar en Dios, entonces quiere decir que esa persona no tenía un buen fundamento, no estaba su creencia puesta verdaderamente en Dios. Y es que con eso tiene que ver el buen fundamento, hasta dónde nosotros hemos creído en el Señor, hasta dónde nosotros podemos abundar en el Señor. Porque claramente la palabra de Dios nos dice que nuestra fe tiene que ser probada. Esto no es que nosotros decimos creemos y que creo y que alabo y que glorifico y que hago esto para Dios y que hago aquello para Dios y que Dios me revela y que Dios me usa. No, esto es que cuando Dios pruebe mi fe con un acontecimiento, con una situación difícil, yo pueda permanecer firme. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué hay multitudes de personas que no están permaneciendo firmes? Pueden estar en el evangelio un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años, y después retroceder, después abandonarlo todo, después volver a su vida pasada. Muchas veces es por ese motivo de que no había un fundamento firme. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se congregan en iglesias, en congregaciones donde no se les enseña cómo perseverar, cómo soportar, cómo luchar, cómo pelear contra el pecado, cómo pelear cómo negarse a sí mismo, cómo cargar su cruz, sino que te hablan simplemente del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios, pero no te hablan firmemente cómo negarse a sí mismo, cómo luchar contra la carne, cómo luchar contra el mundo. Y cuando una persona no está siendo enseñada, instruida con la palabra de Dios correctamente, de cómo negarse a sí mismo, de cómo luchar contra el pecado, de cómo negarse a sí mismo, entonces la persona no está siendo instruida en adquirir un buen fundamento. Porque nos pueden hablar con la palabra de Dios, nos pueden hablar del poder de Dios, nos pueden hablar de la misericordia de Dios, nos pueden hablar de los ángeles, de los apóstoles, de Jesucristo, de los acontecimientos en el Antiguo Testamento, nos pueden hablar de un sinnúmero de cosas. Pero si yo no tengo una enseñanza, una doctrina, un aprendizaje de cómo negarme a mí mismo contra el pecado, entonces mi fundamento no está siendo firme. Mi fundamento no está siendo, aleluya, como debe de ser. Bendito sea el nombre de Jesús. Sino que necesitamos nosotros todo ser que dice creer en Dios. Es más, muchos pueden probarse a sí mismos. ¿Cómo está usted sintiendo su caminar en el cristianismo? ¿Cómo está usted sintiendo
su caminar en el evangelio. Está sintiendo que se le hace difícil, está sintiendo, aleluya, que constantemente tiene que negarse a muchas cosas, está sintiendo que tiene que dejar muchas cosas, está sintiendo eso difícil. Gloria a Dios. Si está teniendo esos acontecimientos en su vida, gloria a Dios, quiere decir que está entrando por buen camino. Pero en cambio, si usted siente que está viviendo una vida fácil, que nada le hace guerra, todo le parece fácil, hace lo que quiere, se viste como se le da la gana, escucha lo que se le da la gana, va a la iglesia cuando se le da la gana, lee la Biblia cuando se le da la gana, ora nomás cuando está en problema. Entonces ahí tendremos que preocuparnos de que nuestro fundamento no está siendo firme. Y esa es una de las cosas más importantes en todo aquel que quiera perseverar, porque la Biblia dice que el que va a alcanzar la salvación es aquel que persevere hasta el fin, porque podremos estar haciendo muchas cosas para Dios, 1 año, 2 años, 5 años, poder estar haciendo, aleluya, como que Dios nos está usando. Pero si en algún momento nosotros dejamos de perseverar, claramente la palabra dice que todo lo que hayamos hecho anteriormente no se nos será contado. Si nosotros queremos, aleluya, si nosotros dejamos todo y de repente queremos volver a empezar, dice la Biblia que tenemos que empezar de cero. Así, no importa si usted tuvo 20 años dirigiendo una iglesia, no importa si usted tuvo 30, 40 años en el ministerio y y el Señor se estuvo glorificando y el Señor estuvo libertando las almas y el Señor estuvo tocando los corazones y las almas venían, se arrepentían, se entregaban a Dios. Si en ese momento, después de todos esos años, se retrocede y de repente queremos venir otra vez, la palabra dice que tenemos que empezar de cero. Tenemos que volver a venir a empezar de cero, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, porque todo lo que Dios se glorifique en nuestra vida, Él lo hace para su honra y para su gloria. No para que nosotros nos vanagloriemos, no para que nosotros digamos, wow, tengo el cielo ganado, wow, soy el favorito, me siento el favorito de Dios, me siento que Dios me cumple esto, me cumple aquello, me ayuda aquí, me ayuda allá. Nunca podemos nosotros confiarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque claramente vemos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, vemos claramente a David, que era un siervo conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando pecó, el Señor le pasó factura. Vemos a Moisés rescatando al pueblo de Dios de las manos de Faraón, guiando al pueblo del Señor por el desierto. Vemos a Moisés haciendo 80 días de ayuno, aleluya. Vemos a Moisés que se le ha sido revelada la ley, los 10 mandamientos, y vemos cómo Dios se le revelaba y hablaba con Moisés y cómo se glorificaba con Moisés. Sin embargo, cuando Moisés le dio lugar a la ira, Dios le pasó factura. ¿Por qué? Porque no hay favoritos en Dios. Nosotros no podemos confiarnos de que soy el favorito de Dios, de que porque Dios me cumple esto, de porque Dios me cumple aquello. Él dice que Él tiene misericordia del que Él quiere. Así que, entonces nosotros no podemos confiarnos en ningún tipo de todo lo que Dios se glorifique, sino que tenemos que preocuparnos de tener ese fundamento firme con el Señor. Y ese fundamento es obedecer su bendita y preciosa palabra. Ese fundamento es nosotros permanecer santificándonos para Dios. Es permanecer, aleluya, consagrándonos para Dios. Es permanecer haciendo la voluntad de Dios. Es permanecer constantemente en esa relación íntima con Dios, en esa integridad con Dios. Aleluya. Nuestro fundamento no tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Nuestro fundamento no tiene que ver con que yo hable lenguas. Nuestro fundamento no tiene que ver con que yo me sepa la Biblia. Nuestro fundamento no tiene que ver, aleluya, con que yo haga 10, 20 horas de oración, 10, 20, 30, 40 días de ayuno. Nuestro fundamento no tiene que ver con eso. Necesitamos, seguramente que sí, necesitamos todas esas cosas. No estoy diciendo que no hay necesidad de hacer eso. Necesitamos hacer todas esas cosas.
pero nuestro fundamento tiene que ver en una consagración, en una relación íntima con Dios, en una consagración, en una perseverancia, aleluya, que todo tiempo velemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, que todo el tiempo veamos cómo estamos en nuestra integridad, estamos tratando de hacer el bien solamente cuando nos están viendo o estamos haciendo el bien cuando ninguna persona nos está viendo, porque Dios está viendo todo. Él sabe si nosotros nos estamos comportando de una manera santa delante de los hombres, pero que detrás de los hombres nos comportamos de una manera diferente. Eso no es ser íntegro y eso no es tener un buen fundamento. Nosotros necesitamos constantemente permanecer en el temor de Dios, en el temor de Dios, siempre en el temor de Dios, aleluya. Porque cuando estamos mirando aquí, donde comenzamos leyendo en esta palabra, en Lucas capítulo 6, versículo 46, claramente nos está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, el Señor le molesta eso. Nosotros no podemos decir que tenemos a Dios de nuestro lado, de que Dios es nuestro Padre, si nosotros solamente estamos diciendo Señor, Señor. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso abarca mucho. Eso abarca de que yo voy a la iglesia, que yo canto, de que yo me arrodillo, de que yo oro, de que yo oro antes de los alimentos, de que yo le doy gracias a Dios por los alimentos, de que yo le doy gracias a Dios por mi vida. Pero si no hago lo que Dios dice, allí es donde entramos nosotros. Cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque el llamar Señor, Señor a Dios no es nada más de que yo le estoy diciendo Señor, Señor. Es de que yo me acuerdo de Dios en muchas áreas de mi vida. Pero sin embargo estoy siendo un desobediente. Entonces de nada me sirve que yo diga Señor, Señor. Porque necesitamos, aleluya, tener la obediencia a su palabra. Porque entonces, aleluya, no tenemos un buen fundamento. Y eso es lo que nos está hablando aquí esta palabra. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, vea bien, está hablando de una persona que se congrega en una iglesia. Así puedes congregarte de lunes a domingo, pero si no pones por práctica lo que estás escuchando, de nada sirve. Ahora, si te congregas de lunes a domingo y pones en práctica todo lo que estás aprendiendo, pues gloria a Dios, te estás estableciendo un buen fundamento. Cuando el día malo venga, cuando tengas que enfrentar una situación difícil, saldrás adelante, no negarás al Señor, perseverarás, porque te mantendrás firme. Porque los apóstoles, después de que eran encarcelados y apedreados por causa de Cristo, nunca dijeron que iban a retroceder? Nunca dijeron que iban a dejar a Dios, que iban a dejar de predicar, no, que Dios no nos respalda, que Dios no nos ayuda, mira que nos han apedreado, mira que nos metieron en la cárcel. No, al contrario, ellos se gozaban porque los habían encarcelado, los habían latigado por causa de predicar el evangelio. ¿Por qué podía haber un gozo en la tribulación? Porque tenían un buen fundamento. ¿Por qué? Porque vivían en una constante consagración con el Señor, vivían constantemente, aleluya, haciendo la voluntad de Dios, buscando obedecer a Dios. No eran simplemente oyentes, sino que eran personas que escucharon a Jesucristo y empezaron a practicar todo lo que Cristo les dijo. Por eso podían permanecer. Entonces, cuando una persona la podemos ver a alguna persona en una iglesia
Podemos verla que está gozosa, que recibe la palabra, que glorifica a Dios, que exalta a Dios con sus labios y que llega a la casa de Dios y vemos a esta persona y uno dice, wow, qué bonito se está dejando usar por el Señor, porque lo vemos hablar en lenguas, porque lo vemos, aleluya, que se sabe la Biblia, porque lo vemos, aleluya, que glorifica a Dios, se sabe las alabanzas, los coros, y qué tremendo, y nos gozamos y decimos, qué bonito, esta persona se está dejando usar por Dios, pero no conocemos lo que hay en su corazón. No conocemos lo que hay detrás de esta persona. Y si toda su vida, detrás de todo esto, aleluya, esta persona no está ejerciendo la voluntad de Dios, no está perseverando, aleluya, no está teniendo una integridad sólida, entonces no hay buen fundamento y cuando venga la prueba va a ser sacudido y va a ser derribado. ¿Por qué? Porque claramente nos está diciendo la palabra. No todo aquel que llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que no se entiende? Está más que claro esa palabra. Gloria a Jesús. Entonces, cuando el Señor habla aquí en el versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora bien, aquí nos va a hablar la Biblia con quién compara el Señor. Aquel que pone por práctica la palabra de Dios. Aquel, aleluya, que se preocupa, aquel que tiene una integridad, aquel que busca hacer el bien. Aunque lo miren, aunque no lo miren, aleluya, siempre busca hacer el bien delante de los hombres porque sabe que en el cielo hay un Dios que todo lo ve. Entonces el Señor va a hablar claramente a través de su palabra en esta hora a quién Dios le compara, a aquel que pone en práctica su palabra. Dice el versículo 48, es semejante este hombre que al edificar una casa cavó, vea bien las instrucciones que nos está dando la palabra para un buen fundamento. Porque ese es nuestro tema, un buen fundamento. Versículo 48 dice, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, como decía el apóstol Pablo, les voy a hablar como a carnales, no como a espirituales, para que entiendan bien la palabra. Cuando la Biblia nos está hablando este tipo de tema, no se está refiriendo literalmente a una casa, se está refiriendo espiritualmente a una persona que dice estar en Cristo, a una persona que dice estar perseverando en el camino de salvación. Cuando dice una casa, aleluya, se está refiriendo a una vida. Y cuando dice y puso el fundamento sobre la roca, se está refiriendo a Cristo. Y cuando se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo literalmente a Cristo en su persona, sino a la palabra, porque dice que Él es el verbo y Él es la palabra. Cuando nosotros nos alimentamos de esta palabra, cuando nosotros ponemos por obra esta palabra, estamos obedeciendo a Cristo. Entonces, esa es la manera de cómo el Señor nos habla a través de esta palabra. Dice que aquel que oye las palabras y las pone por obra y las hace, las practica, ese es semejante al que cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Entonces es una persona que está parada firme porque ha creído firmemente en Cristo, ha creído firmemente en el Evangelio.
Por lo tanto, él está fundado en Cristo, en la roca que es Cristo. Por tanto, tiene su fe fundada en Cristo, que es la roca. Y cuando tiene su fe en Cristo, gloria a Dios, la misma palabra le dice que Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y que los que ya estamos en su mano, el enemigo no los arrebata. Y que los que ya estamos en el Señor, aleluya, y estamos firmemente con un fundamento firme, no habrá cosa que nos mueva. ¿Por qué? Porque nada ni nadie será más grande que Cristo. Y si nosotros estamos fundados en Cristo, no habrá nada que nos mueva, sino que perseveraremos hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué hay necesidad de una perseverancia hasta el fin? Porque eso quiere decir nuestra salvación. Porque eso es un conducir a nuestra salvación, hacia la vida eterna. Por lo tanto, yo no puedo estar fundado en otras cosas, porque esto está hablando de mi salvación, está hablando de la vida eterna, está hablando de que yo tengo que soportar, resistir hasta la venida de Cristo, hasta el día final. Y para eso hay que estar fundados en la roca. Para eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, que es la roca. Que no le vengan con inventos, que no le vengan con libros fuera de la Biblia, que no le vengan con cosas, aleluya. La gente tiende a buscar, a poner su fundamento en diferentes formas, cosas, diferentes creencias en el mundo. Pero vayamos a la raíz. Esto no tiene que ver con que nosotros nos vaya bien este año y ya. No, esto tiene que ver con que nosotros alcancemos la vida eterna. ¿Para qué quiere usted engañarse? De que le traigan otras cosas para que usted tenga buena suerte y le vaya bien ciertos meses y después le venga la desgracia y después al final se vaya a encontrar con el infierno, con la perdición eterna. Necesitamos nosotros es asegurarnos en Cristo para que en aquel día, aleluya, nosotros podamos alcanzar esa gracia, esa vida eterna. Pero es necesario, aleluya, que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios y analicemos la palabra de Dios y podamos caminar, perseverar conforme a la palabra de Dios, aleluya. Porque ¿para qué le vamos a venir a prometer victoria? ¿Para qué le vamos a venir a prometer riquezas? ¿Para qué le vamos a venir a prometer salud? ¿Para qué le vamos a venir a prometer abundancia? Y si su alma se pierde, ¿de qué sirve todo esto? Nuestro punto principal, nuestro enfoque principal es la salvación, es la vida eterna, porque por ese es el único motivo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, para que las almas alcancen vida eterna, no para que las almas, no para que las vidas, no para que nosotros, aleluya, nos envolvamos de todo lo que hay en este mundo y ciegue nuestra vista espiritual y después vengamos a perdernos. No, tampoco estamos diciendo, aleluya, que se tiene que prohibir de todo, pues si nosotros en este cuerpo físico de carne depende de muchas cosas terrenales, pero nosotros tenemos que saber discernir en lo que conduce al pecado y en lo que es necesario. Porque claramente la Biblia nos va a dar instrucciones en todo eso, nos va a hablar en todo eso. Por eso es que no podemos nosotros, aleluya, pretender que porque ya leímos la Biblia un poco, que porque ya fuimos a la iglesia una vez, no podemos pretender de que ya lo entendimos todo, porque cuando nosotros perseveramos, aleluya, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre vamos aprendiendo nuevas cosas, porque esto es una fuente inagotable, esto es una fuente que no se termina, porque
Esto es sabiduría de Dios, esto es conocimiento de Dios, esto es palabra de Dios y esto es infinito. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, ¿cómo estará nuestro fundamento? ¿Estará verdaderamente, aleluya, fundado en la roca que es Cristo? ¿O estará, aleluya, sobre la arena nada más? Ya vimos cómo el Señor compara a aquel que oye la palabra de Dios y la vive y la pone por obra. Ya vimos a qué lo compara. Ahora, el que oye la palabra y no la pone por obra y no la practica y no la vive, también tiene su comparación. Versículo 49. Mas el que oyó la palabra de Dios y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué fue grande la ruina de aquella casa? Porque se está refiriendo a una vida, a una alma que costó el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una alma que ni con todo el oro del mundo se puede comprar, más que con la sangre santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué causa fue derribada? ¿Por qué causa fue su ruina grande? Porque fue alguien que tuvo la oportunidad de oír palabra de Dios, pero nunca tuvo el interés de vivirla. Nunca tuvo el interés de ponerla en práctica. Nunca tuvo el interés, el amor, el aprecio, aleluya, la gratitud por esa palabra que el Señor le ha dado, porque claramente está diciendo que es de alguien, se está refiriendo de alguien que ha escuchado palabra de Dios. Claramente lo dice comenzando en el versículo 49, mas el que oyó y no hizo. Está refiriéndose a aquel que oyó palabra de Dios. Como usted y como yo que estamos escuchando palabra de Dios en esta hora. Pero si no nos importa, si no, es que yo no la entiendo, es que qué aburrido. Pero queremos salvación, pero queremos cielo, pero queremos vida eterna, pero nadie se quiere ir al infierno. Pero qué aburrido el camino del evangelio, pero todos queremos, aleluya, hacer lo contrario hacia la palabra de Dios. No podemos engañarnos. Necesitamos tener el buen fundamento que es Cristo y una obediencia hacia la palabra de Dios. Aleluya. Una obediencia, una preocupación. Sabemos que no vamos a obedecer todo de un día para otro, pero hay una batalla. Si usted está viviendo como que todo está bien, es tiempo de empezar esa batalla. Es tiempo de ver qué es lo que tengo que apartar de mi vida. Es tiempo de echarle mano a la vida eterna. Es tiempo de buscar, aleluya, la consagración. Pero como hay gente también que les han enseñado que ciertas actitudes mundanas, paganas, no son pecado, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces se engañan así solos. Unos se engañan así solos y engañan a otros con ese mismo engaño. Mas la Biblia dice que ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, una perdición. No hay salvación. No hay vida eterna. ¿Nos preocupa o no nos preocupa? ¿Vamos a seguir viviendo como se nos da la gana? ¿O vamos a buscar esforzarnos a hacer la voluntad de Dios? ¿O vamos a seguir haciendo, o vamos a decir, no, es que yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello? Sí, pero muchas veces lo estamos haciendo a nuestra manera. Muchas veces lo estamos haciendo conforme a nuestra propia opinión, no como lo demanda la Biblia, no como lo demanda la palabra. Y ahí es donde nuestro fundamento no está en la roca que es Cristo. Ahí estamos poniendo nosotros nuestro propio fundamento.
cuando yo empiezo, aleluya, a poner mis propias opiniones y cuando yo empiezo a decir, es que yo no creo que sea tan grave eso, es que yo creo que las cosas son así, es que yo pienso que esto es así, es que yo opino que esto es así. O sea, yo voy a ir en contra de la palabra. Yo voy a ir en contra de lo que ya está establecido en las escrituras. No tiene sentido yo pretender que estoy agradando a Dios si estoy haciendo las cosas a mi manera, si no estoy viviendo conforme dice la palabra de Dios, si no estoy haciendo la voluntad de Dios, es yo estar viviendo a mi manera conforme a mi propia opinión. Y es que no, que yo no me sujeto a pastores terrenales, que a mí mi pastor es Dios. Eso es tener un fundamento a tu propia opinión. Eso no es estar fundado en la roca. Eso es estar desobedeciendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Vea cómo el Señor le hablaba a su pueblo en el libro de Isaías. Gloria a Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, vemos cómo el Señor le habla a su pueblo en el Isaías capítulo 30, versículo 12. Vea cómo habla el Señor aquí, refiriéndose a todo lo que es fundamento y edificación. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechaste esta palabra y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Ese era el fundamento que ellos tenían. Habían escuchado palabra, pero desecharon los mandamientos del Señor, desecharon la instrucción de los apóstoles y profetas. Aleluya. La gente está desechando lo que está establecido en la Biblia. Aleluya. Y está queriendo caminar conforme a su propia opinión, conforme a ellos creen, conforme a ellos piensan. Cuando ya se dio una palabra, cuando ya se habló una palabra, cuando ya se dio una instrucción, cuando ya se dijo cómo se tiene que perseverar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que dejar de hacer. Pero claramente lo está diciendo el Señor hablando. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Cuando dice violencia y iniquidad, no vamos a irnos tan lejos, que está hablando de que esta gente se corrompió, de que se fue al mundo a robar, a matar, a fornicar, a adulterar. No vamos a irnos tan lejos. Tan solo con que desechaste esta palabra, está refiriéndose ya, aleluya, en que se nos ha instruido en el evangelio, pero nosotros, aleluya, estamos queriendo caminar conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos, conforme a lo que nosotros nos imaginamos. Y el Señor dando instrucción bíblica, sana doctrina en una iglesia, y habiendo gente que porque tuvo ciertas revelaciones quieren moverse conforme a ellos quieren, conforme a ellos les da la gana, que porque soñaron, que porque supuestamente tuvieron una revelación, y que porque Dios les habló, y que porque es que yo siento. Cuando Dios ya te dijo cómo hacer las cosas, ¿qué tanto hay que estarle buscando? Aleluya. Si Dios ya habló cómo se tienen que llevar las cosas. Pero como tenemos una comezón, como dice el Nuevo Testamento, una comezón de oír, tenemos siempre ese corazón vanidoso, ese ego de querer sobresalir, resaltar y querer ser más que otros. Y que no, que a mí Dios me usa también. Lo mismo aconteció, aleluya, con Aarón y María. Bendito sea el nombre del Señor. Frente a Moisés, cuando le dijeron, cuando reclamaron, y es que solamente Dios habla por medio de Moisés. A Dios nosotros también nos habla, también nos revela. Sí, pero Dios no te va a revelar nada contrario a lo que Dios le está revelando, aleluya, a su siervo, que es el líder, el maestro, el pastor, lo que Dios haya puesto allí. O sea,
es una diablura pensar que Dios me va a revelar algo contrario a lo de mi pastor que me está instruyendo conforme a la palabra. Por eso es que lo importante es de mantenerse firme en la palabra. Porque cuando usted mantiene una firmeza en la palabra, así pueda levantarse quien se levante. Aleluya. No podemos darle lugar a nada que quiera ir por encima de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Leemos nuevamente este versículo 12 de Isaías capítulo 30. Por tanto, el Santo de Israel dice, así porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado, fíjese bien, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Dónde se van a ver grietas? ¿En qué paredes? Hablando literalmente, como decía el apóstol Pablo, hablándoles como a carnales, no como a espirituales. ¿En qué paredes se harían grietas? ¿Qué paredes se abrirían? ¿Qué paredes se partirían? Todas las paredes que no tengan un buen fundamento. Porque si no hay un buen fundamento, con el tiempo, con el peso, esas paredes se agrietarán. Entonces, si no hay un buen fundamento, eso ocurre. Y eso era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Por querer poner su propio fundamento, el Señor les pone como ejemplo una pared, una grieta en una pared, donde dice, aleluya, gloria a Jesús, donde dice, extendiéndose, una grieta extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene a ser súbita y repentinamente. O sea, destrucción total, por no haber un buen fundamento, por querer edificar sobre la tierra, porque eso es lo que representa cuando nosotros queremos poner nuestras propias opiniones, nuestras propias reglas, nuestras propias ideas, sin ir acorde con la Biblia. Ese versículo, gloria a Dios, 14, dice, y se quebrará como se quiebra un vaso. Mire, antes de que leamos este versículo, quiero que recordemos lo que leímos en Lucas 6:49, que sería grande su ruina. Ahora vea lo que nos dice el versículo 14 de Isaías capítulo 30, versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla ni uno solo para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. No queda pero ni un pedazo bueno. Hay una destrucción total. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todo esto? De que si yo no busco el buen fundamento y trato y lucho de tener mi fundamento en Cristo, por más que yo piense que estoy perseverando en el evangelio, en la religión que sea, por más que yo piense que estoy haciendo el bien, no habrá salvación, sino que habrá una perdición eterna. Vemos algo similar, otro ejemplo parecido, donde el Señor le habla a su pueblo también en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 10, dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, que aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué quiere decir esto? Hipocresía, queriéndose tapar, queriéndose hacer, aleluya, de los que están perseverando, de los que están, vuelvo y repito lo que dije hace ratos, aleluya. Una persona en una congregación con gran conocimiento bíblico, hablando lenguas, danzando, llorando en el altar, pero si en su vida no está viviendo la palabra, de nada le está sirviendo. Dice,
Por cuanto dice, engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. O sea, eran personas que se les predicaba, eran predicadores y los oyentes, porque le estaban diciendo, dice, a mi pueblo le estaban diciendo paz y no había paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Recubrir con lodo suelto es tapar el pecado, es, aleluya, yo vivir una vida de hipocresía, presentarme como el gran espiritual, pero detrás de mí tener una vida escondida, tener una doble vida, estar todavía en el pecado, practicando el pecado. Entonces no podemos nosotros, aleluya, ser de este tipo porque vamos a ver las consecuencias que vienen. Dice versículo 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura? ¿Con que la cubriste? Ve que el Señor también dice en su palabra que Él es luz y las tinieblas no perseveran en la luz. Por lo tanto, Él sacará a luz todo lo que se pueda, todo lo que el hombre quiera ocultar. Él sacará a la luz. Dice versículo 13, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y le echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Tremendo, aleluya. Nada de esto perseverará, nada de esto entrará al reino de los cielos. Por más lindo que se vea el púlpito, por más linda que se vea la congregación, por más lindo que se vea el altar, por más lindo que se vea la iglesia, por más lindo que se vea el templo. Si las personas se enfocan en encubrir sus pecados y pretender que están siendo agradables delante de Dios, aleluya, aunque permanezcan por años, no entrarán en la salvación porque están siendo de aquellos, aleluya, que solamente dicen Señor, Señor, y oyen la palabra y conocen la palabra, pero no la ponen por obra. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en este mundo que les gana, que no pueden luchar, enfrentar. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen el deseo, aleluya, de tener esa consagración, de agradar a Dios. ¿Cuánto liberalismo del evangelio no hay en estos tiempos pensando que están agradando a Dios? Oyen un mensaje como este y piensan que los estamos criticando, que no tenemos amor, que estamos viviendo como que si fuera en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no estamos hablando palabra de Dios? Aleluya. ¿Acaso estamos inventando nosotros aquí cosas que nosotros nos imaginamos? ¿Acaso no estamos hablando lo que Dios ha dejado como ejemplo en su palabra para que nosotros nos velemos, para que nosotros nos cuidemos y no caigamos en estos mismos errores que estos cayeron? ¿Acaso Dios no nos está instruyendo, no nos está hablando a través de su palabra? Pero como a la gente, aleluya, les han enseñado otro evangelio, están a la defensiva de que un mensaje como este, aleluya, no les agrada y solamente quieren que les hablen, como decía el pueblo de Israel, solamente quieren que les hablen cosas halagüeñas, cosas que los halaguen.
Claramente la Biblia lo dice, que hay gente que no le importa si le dicen la verdad o no, sino lo que le gusta, que le hablen bonito, que le digan, como dice aquí, paz, paz. Cuando dice el Señor, no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque se está refiriendo que no hay paz con Dios. La gente podrá decir, no, es que nosotros aquí en esta congregación tenemos amor, tenemos paz, nos ayudamos los unos a los otros. Sí, gloria a Dios por eso, pero hay paz con Dios. No, sí, que yo tengo paz con Dios. No, no, no. Si hay pecado en la vida, si estás perseverando, practicando constantemente un pecado, no hay paz con Dios. El pecado, escrito está en la palabra de Dios, que el pecado hace división entre Dios y el hombre. No hay paz con Dios. Entonces no podemos engañarnos nosotros diciendo aleluya de que estamos agradando a Dios si no tenemos ese buen fundamento en Cristo Jesús, que es la roca. Gloria a Jesús. Vea cómo nos dice aleluya el libro de Santiago. Gloria a Dios. Libro de Santiago. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y por más que usted se pregunte, ¿y qué significa ser hacedor de la palabra? Por más que usted quiera buscarle, aleluya, ¿qué significa ser hacedor de la palabra? Pues claramente está obedecer lo que está aquí, apartarse de lo que la Biblia dice, dejar de hacer lo que la Biblia dice y hacer lo que la Biblia dice. Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pero ¿qué es lo que primero que hacemos nosotros? Somos prontos para hablar, porque ¿quién nos pone freno en la lengua? Pero para oír, no queremos oír a nadie, no queremos oír instrucción, no queremos oír corrección, no queremos oír consejo, pero para hablar sí, ahí estamos con la lengua suelta. Entonces, eso es poner por obra la palabra de Dios. El yo hacer como ella dice, que sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, dice. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando yo ejerzo esa palabra, estoy poniendo por obra la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, me está diciendo que reciba la palabra con mansedumbre, con un carácter manso, con humildad. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos sentamos en la iglesia, una de nuestras mayores hipocresías, sentarnos en el culto, escuchar al predicador, al evangelista, al pastor, aplaudir al mensaje, alabar, levantar la mano, decir amén, decir gloria a Dios, pero cuando salgo por la iglesia me voy comiendo al predicador. Entonces no recibí la palabra con mansedumbre, sino que fui a fingir y tuve una hipocresía y estoy teniendo un fundamento sobre la tierra. No estoy teniendo un buen fundamento sobre la arena. Perdón, sobre el buen fundamento donde dice que cavó y puso el buen fundamento sobre la roca que es Cristo. No como el que puso el fundamento sobre la tierra nada más, que edificó sobre la tierra, que edificó sobre la arena. Cuando vino la tormenta, su destrucción fue grande, su ruina fue grande. Dice versículo 22 nuevamente, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
gloria a Dios, y persevera en ella, vea bien, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. El que es hacedor de la obra. El que es hacedor de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos vamos a Romanos y terminamos, aleluya, en capítulo 2 de Romanos. Es que este versículo, aleluya, con este versículo nos va a romper, aleluya. Con este versículo se nos va a caer el teatro, gloria a Jesús, aleluya. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con eso terminamos. No hay que dar tanta explicación. Claramente está este versículo. No creo que haya alguien que no lo pueda entender, sino que está tan claro, aleluya, para que lo entendamos y podamos, aleluya, tener esa preocupación de poder aplicar a nuestra vida esta palabra, este versículo, poder actuar, hacer conforme dice este versículo, porque claramente nos está diciendo que no vamos a ser justos, aleluya, sino nos hacemos hacedores de la ley. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, nuevamente voy a leerlo. Versículo 13 de Romanos del capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aleluya. Qué claramente nos habla esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, dejemos de engañarnos, dejemos, aleluya, de andar nosotros en el evangelio perdiendo el tiempo. Dejemos de andar nosotros buscando nuestra propia opinión. O sea, no estamos invalidando su opinión, no estamos invalidando que usted no puede opinar, no estamos invalidando que usted no puede aportar, pero lo que usted opine, lo que usted aporte, asegúrese primero que lo respalda la Biblia, porque si lo que usted opina y lo que usted aporta va contra la palabra de Dios, téngalo por seguro que su opinión va a ser rechazada. Entonces, aleluya, no perdamos el tiempo, no juguemos con el evangelio. Sabemos que la palabra, conforme nos ha hablado, nos está hablando de una seriedad. No nos está hablando de relajo, no nos está hablando de juego, sino que nos está hablando de una seriedad en el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que esperamos, aleluya, en el nombre del Señor, que esta palabra haya sido de edificación para su vida y que usted haya podido entender esta palabra. Aleluya. Y si usted siente que carece de entendimiento, si usted siente que hay muchas cosas en la Biblia que no entiende, pídale al Señor sabiduría. Es bíblico, la Biblia dice, pidámosle a Él sabiduría, pero pidámosle con fe, porque si no le pedimos con fe no vamos a recibir nada. Claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces, pidámosle al Señor, aleluya, esa sabiduría, que Él nos las va a dar sin reproche. Claramente así lo dice la Biblia, sin reproche nos va a dar esa sabiduría. O sea, tenemos la libertad. Lo que pasa es que nosotros pedimos, como dice la Biblia también, pedimos, pero pedimos mal. No pedimos como debemos pedir. O sea, pedimos nada más cosas pasajeras, vanagloriosas, cosas que no edifican en lo espiritual. Aprendamos a pedir lo que edifica para lo espiritual. Aprendamos a pedir sabiduría de la palabra de Dios. Aprendamos a pedir discernimiento de la voz de Dios. Aprendamos a pedir
dominio propio para nosotros autocontrolarnos con la ayuda del Espíritu Santo y no darle rienda suelta a los designios de la carne, sino que aprendamos a tener ese dominio propio y a negarnos a nosotros mismos a las cosas que nuestra carne anhela. Busquemos, aleluya, en el nombre del Señor, la sabiduría, el conocimiento de la bendita palabra del Señor, aleluya, para que podamos tener un buen fundamento y podamos alcanzar esa vida eterna. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Gracias a Dios que nos permitió poder traer esta palabra nuevamente en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Que vamos a, gloria a Jesús, a hacer una corta oración y entregamos esta parte. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y hacer una pequeña intersección también por las vidas que hayan estado conectadas, por las almas que hayan estado, aleluya, escuchando la palabra de Dios. Si usted tiene alguna situación, alguna petición ante Dios, vamos a orar en esta hora por su petición. Gloria a Jesús, aleluya. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos, Señor, ante su presencia, Padre, y le damos gracias, Señor. Oh bendito Dios de gloria, gracias por su linda misericordia, su amor, su gracia, gracias porque nos dio las fuerzas, Señor, para poder traer esta bendita y preciosa palabra. Señor Jesús, en sus manos está este mensaje, Dios mío, sea usted en su gracia y en su misericordia encargándose de que llegue, Dios mío, Padre, a esos corazones necesitados. Señor, usted conoce, usted sabe dónde está la mayor necesidad. Mi Dios, le ruego, Padre, que tenga misericordia de cada vida, de cada alma, y que sea usted, Señor, ayudando y fortaleciendo a cada uno a perseverar en este caminar de la salvación. Padre, en el santo, poderoso nombre de Jesús, yo te lo ruego, mi Dios amado, que seas tú obrando en cada uno, Señor amado, aleluya. Y si hubo alguna vida, Señor, en esta hora, mi Dios amado, que haya tenido una petición, Padre de la gloria, si hay alguna vida, Señor, aleluya, que quiera, Señor, encomendar su situación en tus manos, Padre, cualquiera que sea la situación, yo te ruego, mi Dios amado, que seas tú tomando el control, que seas tú glorificándote, que seas tú, Padre Santo, aleluya, supliendo la necesidad en cada vida, en cada alma, Señor. Te lo pido, Rey de Gloria, aleluya, que escuches los ruegos, las peticiones, Padre, que hace cada vida, cada alma, Señor, conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Sé tú, Dios amado, en tu gracia y misericordia, atendiendo, mi Dios amado, aleluya, a cada clamor que cada vida, que cada alma hace, Señor. Te conoce, mi Dios amado, lo que hay en cada corazón. Sea usted, Padre, glorificándose en esas necesidades de cada vida, Padre. Gracias, gracias, Jesús, por tu misericordia, por habernos dado las fuerzas una vez más, Señor, para poder estar a través de estos medios, a través de estos canales. Señor, siga usted bendiciendo, Padre, esta obra. Señor, siga usted bendiciendo, mi Dios amado, esa radio, Dios mío, Radio Retén, lo que tiene, Señor amado. Siga usted, Padre, supliendo, Padre, todo lo necesario, Padre, para que su palabra, Señor, pueda seguir siendo anunciada, mi Dios amado, a través de esa radio y a través de las demás plataformas, Señor. Que su palabra pueda llegar, Dios mío, a diferentes lugares del mundo, Padre, donde está la necesidad de cada vida y de cada alma. Señor, sea usted rescatando, Dios mío, a los perdidos que se encuentran, Dios mío, Padre, aún muertos en sus delitos y pecados, y también, Señor, a los perdidos que se encuentran dentro de las iglesias, creyendo que son salvos. Señor, sea usted, Padre, abriéndoles el entendimiento y sea usted alcanzando esas almas también. En su gracia, en su misericordia, se lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Así que paz del Señor, Dios me los bendiga y hasta la próxima.